El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Anhelamos tu reino en nuestra vida. Anhelamos tu gobierno en nuestros corazones. Para que en nosotros no se haga más lo que queremos, sino lo que tú quieres. Porque reconocemos hoy delante de ti que no tenemos la sabiduría para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Sin ti nosotros estamos completamente perdidos como un barco a la deriva. Tú dices en tu palabra que apartados de ti nada nosotros podemos hacer. Por eso te rogamos en el nombre poderoso de Jesús en este día que nos permitas conectarnos con esa vid a través de tu palabra y recibir esa vida en el Espíritu que solo tú nos brindas. Sabes, agradecemos inmensamente el privilegio que tenemos de cada día poder escuchar tu voz, porque tu voz, tu palabra es la que guía nuestro camino. Es tu palabra la que nos aconseja, es tu palabra la que nos llena de vida. Sin tu palabra nosotros no sabríamos hacia dónde dirigirnos. Valoramos el que cada mañana con tanto amor compartas con nosotros la revelación de tu Espíritu Santo que nos edifica tanto. Nosotros no merecemos absolutamente nada de ti, pero el amor que tú tienes por nosotros es un amor tan grande. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Tu amor es eterno. Tú nos amaste no el día que te conocimos, siempre nos has amado. Aun cuando nos hemos equivocado, cuando hemos cometido errores, nos has seguido amando. Aun en esos momentos de dificultad, donde inmediatamente nosotros pensamos que es que tú te has olvidado de nosotros o estás enojado con nosotros, allí también nos has amado. Nos has amado aún cuando nosotros no te hemos amado a ti como deberíamos hacerlo. Porque tu amor es grande, si tan solo pudiéramos comprender el amor tan grande que tú nos tienes a nosotros, ese amor que te llevó a entregar a tu único Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para rescatarnos de la condenación eterna. Fue tu sangre el precio que se pagó por los pecados que nosotros cometimos. Tú no los cometiste, pero tú entregaste tu vida por amor a nosotros y nos diste la muestra más grande del amor. Ese amor que todo lo espera, ese amor que todo lo soporta, ese amor que todo lo cree, ese amor que no es jactancioso,
Es el amor que tú nos das cada día, sin nosotros merecerlo. ¿Cómo no adorar tu nombre? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Hoy te rogamos, Dios amado, que si hemos hallado gracia delante de tu presencia, que tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Que tú visites, Señor, cada hogar, cada persona, cada familia. Y que por causa de la presencia de tu Espíritu Santo, todo yugo de maldición que el enemigo había puesto sea quebrantado en el nombre que es sobre todo nombre. Donde está tu Espíritu Santo, allí hay libertad. Hoy proclamamos esa libertad en los aires para que la presencia tuya fluya con libertad. Gracias, amado. Tenemos hambre y sed de ti. Cada día que pasa te anhelamos más. Gracias. Gracias por ese amor tan grande, tan maravilloso y tan especial. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Gracias por tu Espíritu Santo que has dejado para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias por la fuerza que nos das para perseverar en medio de la adversidad. Gracias aún por aquellos momentos en donde hemos enfrentado dificultades porque han servido para verte orar a ti. A veces hay problemas y circunstancias adversas, pero esas circunstancias tú nos has enseñado que simplemente son oportunidades para que tú te glorifiques en nuestra vida. No hay por qué estar angustiados. Si tú estás con nosotros, no hay nada que temer. Tú no nos has dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Gracias, Padre, las puertas de nuestras casas, de nuestros corazones, se abren de par en par para que tú entres y te quedes a morar allí por siempre. Te amamos, Señor, y te damos gracias por estar aquí, te damos gracias por lo que vas a hacer a través de esta palabra en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué maravilloso comenzar el día elevando una oración al Dios Todopoderoso y dándole gracias por su bondad, por su fidelidad. A todos ustedes, muy buenos días, un abrazo fraterno, que la bendición del Dios Todopoderoso nunca falte sobre sus vidas. Estaba meditando en algo que el Señor colocaba en mi corazón con respecto a Jeremías. Dice la palabra que el Señor le dijo lo siguiente: mira, levántate y ve a casa del alfarero. Y obedientemente Jeremías fue a casa del alfarero. Y dice que cuando llegó a aquel lugar vio que el alfarero estaba trabajando en una vasija, estaba en la rueda. Y dice la Biblia que esa vasija se le rompió en las manos del alfarero. Y el alfarero volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces Dios le da un mensaje a través de aquello que el profeta presenció. Y el mensaje es: no podré yo hacer vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Somos vasijas de barro en las manos del alfarero. Pero esa vasija se rompió. Es inevitable que en las manos del alfarero, que es Dios, la vasija se rompa. Ese rompimiento de la vasija es lo que conocemos quebrantamiento, y hay cosas que experimentamos en la vida que nos rompen en pedazos. No sé quién ha roto tu corazón. No sé cuál es la circunstancia que tú has vivido y que hoy te hace sentir en pedazos. Pues déjame decirte, el Dios en el que tú y yo hemos confiado puede tomar esos pedazos y hacer una vasija nueva. Cuando sentimos que nuestra vida está en pedazos,
el primer pensamiento que el enemigo coloca es que ya nada se puede hacer, hasta allí llegó todo. Pero nuestro alfarero puede tomar esos pedazos y hacer una vasija nueva. Tal vez tu vida está en pedazos hoy, tu corazón está roto, tus finanzas están rotas, tu salud está rota. Dios puede hacer algo nuevo de ti. ¿Y por qué Él rompe la vasija? ¿Acaso no es mejor que la vasija no se rompa? Cuando Dios ve que hay imperfecciones en la vasija, entonces Él tendrá que romperla. Pero necesitamos confiar porque el que tiene el pie en la rueda es Él. Entonces a veces uno siente que va muy rápido la rueda del alfarero y dice, esto se va a salir de control en cualquier momento. No, el que tiene el pie en la rueda es Él. Él sigue teniendo control y Él no va a permitir que nada malo te pase. Quería compartir eso contigo en este día. No sé si tal vez necesitabas escuchar esa palabra. El Señor te bendiga, me alegra mucho saber de ti. Gracias por estar allí con nosotros. No es casualidad que usted se conecte a esta hora. Mira, nada es casualidad. Todo está escrito en el libro de la vida. Y el Señor sabía que hoy ibas a escuchar esto y te ibas a conectar a este programa porque Dios quiere hablarte. Por eso te he invitado para que estés aquí. Ayúdenos a compartir esta transmisión, por favor, y dale me gusta. ¿Qué te parece si llevamos el mensaje a todos aquellos que lo necesitan? Somos vasijas de barro en manos del alfarero. Y si se rompe, Él hace otra nueva. Así que adelante. Ahora sí, el momento más importante es el momento de recibir nuestro pan de cada día, que es su palabra. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es más cortante que espada de doble filo. Que esta palabra, mi Señor, hoy penetre a lo profundo de nuestros corazones y que tu verdad sea revelada a nuestras vidas. Esta palabra fue inspirada por ti, Espíritu Santo. ¿Qué tal si la inspiras también en nuestros corazones? Solo a ti la gloria y la honra por todo lo que harás. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Compasión en acción. Compasión en acción. El libro de Mateo, capítulo 4, verso 23, enseña, Mateo 4, 23, dice la palabra, y recorrió Jesús toda Galilea, toda, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo nos ha descrito la manera en que Jesús consiguió que 4 discípulos comenzaran a seguirlo, y nos presentará algunos más que tomaron esa misma decisión. Ahora, sin embargo, Mateo se sumerge en el contenido del ministerio de Jesús, lo que hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. La primera parte del ministerio de Jesús se centró en Galilea, donde él mismo había vivido en la región norte de Israel. Los eruditos sugieren que había más de 200 aldeas y pueblos ubicados en la región de Galilea, y Jesús se recorrió toda Galilea. 200 aldeas. Eso es bastante, ¿verdad? La población podría haber alcanzado las 300,000 personas o incluso más. Y Jesús se recorrió todas las aldeas, caminando. Muchos pueblos tenían su propia sinagoga judía. La sinagoga se utilizaba como un centro local de reunión y adoración, aparte del templo principal en Jerusalén. De hecho, se han encontrado ruinas de sinagogas en Israel y otros lugares alrededor del mundo antiguo con grandes poblaciones judías. Era común que el culto en la sinagoga incluyera la predicación de varios rabinos
que deseaban hablar con los que estaban allí presentes. Esto le dio a Jesús y más tarde a Pablo una forma natural de presentarse a sí mismo y su mensaje dentro de nuevas comunidades por toda la región. Jesús y sus discípulos viajaron de un lugar a otro, probablemente siguiendo un horario que en realidad era bastante agotador. 200 aldeas, por Dios, predicando, sanando, orando, el mensaje de Jesús. Donde quiera que iba se centraba en el Evangelio del Reino, Evangelio que significa buenas noticias. Y esas buenas noticias eran que Dios había comenzado a traer el reino de los cielos a la tierra, para lo cual se requería un genuino arrepentimiento. Este mundo es un vasto hospital, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud, la fuerza, impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos por causa de sus propios pecados, sin embargo no se negaba a sanarlos. Él no decía, no, ustedes son viles pecadores, no. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente la maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente agonía y está tan dispuesto a sanar a los enfermos, ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? La respuesta es sencilla. Es por la falta de compasión. Falta de compasión que hoy existe en el mismo cuerpo de Cristo, que se supone debería ser su iglesia. ¿Y por qué utilizo el término se supone debería ser su iglesia? Porque si realmente Cristo es el cuerpo de la iglesia, o sea que la iglesia es la manifestación física de Dios en la tierra, Él es el cuerpo de la iglesia, entonces lo mínimo que esa iglesia o ese cuerpo debería mostrar por los perdidos es el mismo tipo de compasión que Jesús mostró por ellos. Hay algo que usted tiene que Dios no puede tener. ¿Sabe qué es? Su cuerpo. Ese cuerpo, estas manos para abrazar, los labios para hablar y llevar el mensaje, lo tiene usted. Usted es el cuerpo de ese Dios que es espíritu. Somos el cuerpo de Cristo, y cuando Cristo estuvo, tuvo compasión. ¿Por qué si Cristo está en nosotros, no hay compasión en nosotros? Buena pregunta. Si somos el cuerpo de Cristo, ¿por qué no le permitimos a Cristo que siga teniendo compasión y que siga haciendo a través de nosotros las cosas que Él ama hacer? Algo no está bien. Si mientras Cristo siente compasión por los perdidos, su iglesia, que es su cuerpo, lo que siente es impiedad por ellos, ¿algo no está funcionando bien? Si quiere puede mirarse ahí donde están sus manos y diga, estas manos son el cuerpo de Cristo. Estos labios son el cuerpo de Cristo. Deberíamos manifestar la compasión de Cristo.
La compasión es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Más intensa que la empatía, la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo la situación dolorosa que esa otra persona está viviendo. La persona que tiene compasión no piensa en sí mismo, piensa en el otro. La compasión no es sentirse mal por el sufrimiento ajeno, porque a veces el cuerpo de Cristo se ha vuelto eso, nos sentimos mal, ay, cómo sufre la gente. Pero es muy poco lo que hacemos. Entonces, la compasión no es sentirse mal por el sufrimiento ajeno. Usted con un plato de comida, comiendo y viendo el otro que no tiene que comer y usted diciendo, ay, cómo la gente sufre. Es que no tienen que comer, Dios mío, ¿por qué los has abandonado? No es sentir lástima por el sufrimiento ajeno. La compasión es eso que te mueve no solo a sentir, sino a hacer algo en favor de la persona que sufre. La compasión siempre ha sido la principal motivación que movió al Señor Jesucristo a hacer lo que hacía. Por eso se recorrió todas esas aldeas, por compasión. Miremos Mateo capítulo 9, verso 36. Mateo 9, 36. Alguien dirá, yo tengo compasión, pero por mí mismo. No, la compasión no es egoísta. Mateo 9, 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esto era lo que movía a Cristo a caminar horas, día y noche, llevando, sanando, predicando. Y somos el cuerpo de Cristo. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí Jesús, mientras caminaba por las aldeas y veía a la gente, Él se percata de la gran necesidad espiritual que hay en medio de su pueblo y de la falta de compasión que existía en el mundo. Pero Él no solo siente compasión, sino que decide hacer algo por ellos. Miremos cuál es el siguiente paso que da. Mateo 9, 37, 38. Mateo 9, 37, 38. Mire esto. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. O sea, hay muchas almas que rescatar. Mas los obreros, pocos. O sea, gente que quiera trabajar en la obra. Gente que quiera llevar el mensaje de Dios, hay muy pocos. Porque no hay compasión. La gente no viene a Cristo a servir, sino a servirse de Cristo. No. Oren para que el Señor envíe obreros, eso dice el verso siguiente. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay tanta gente lista para recibir a Cristo. Me gusta que dice que son como ovejas, que no tienen pastor. No dice que son cabritos, rebeldes, desobedientes, insensibles a su voz, sino que hay ovejas. Sí, gente que simplemente está esperando escuchar el mensaje que tú le lleves para tomar su decisión por Cristo. Pero falta compasión. Jesús, al ver las multitudes, como nos vio a usted y a mí, sin Dios, perdidos, desesperanzados, Él tuvo compasión de nosotros.
nunca se nos puede olvidar. Es su compasión la que nos tiene aquí, la que nos sostiene todo el tiempo, la compasión que ha tenido. Cuando Él vio a las multitudes, se percató de lo que su cuerpo, es decir, la iglesia, no se estaba dando cuenta. Los maestros de la ley estaban ocupados en su ley, en sus reglas, enseñando en las sinagogas, llevando el mensaje, no, predicándose entre ellos mismos, porque había mucha gente que necesitaba y nadie les predicaba. Jesús pudo reconocer, con solo verlos. ¿Cuánto nos falta a nosotros eso? Pudiéramos reconocer con solo ver a la gente, cuando vamos caminando, cuando vamos en nuestro vehículo, mirar la necesidad de la gente. Con solo verlos, Jesús pudo comprobar que eran pueblos desamparados y dispersos como ovejas sin pastor, nadie que les pastoree, que les predique, que los cuide. Por lo que dijo a sus discípulos, y si usted y yo somos discípulos de Cristo, nos está diciendo a nosotros hoy que el trabajo era mucho, pero los obreros poco. Me gusta el hijo pródigo porque la evidencia de su arrepentimiento es: Padre, yo no he venido para que tú me devuelvas el resto de la herencia que me malgasté. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, este hombre vino a trabajar. Su arrepentimiento se evidencia en que hay que hacer, Padre, ponme a trabajar. Qué bueno que la gente hoy día se acercara a los caminos de Dios a decir lo mismo. Yo vine, Señor, vengo es a trabajar, no a qué me puedes dar. Quiero ser un obrero más, hazme como uno de tus jornaleros. Muy pocos los obreros. Por eso pidió que oraran, para que Dios enviara obreros a sus campos. Señor, envía obreros. Ay, yo soy un obrero. Entonces envíame a mí. Que enviara gente a predicar el Evangelio, porque a veces nos volvemos así como espirituales. Oh Señor, Padre de la gloria, yo te pido que tú envíes a alguien a que le predique a mi vecino. Dios, haz algo con mi esposo y mis hijos. Envía a alguien. Y dice Dios: ¿y para qué te tengo a ti? ¿Por qué no lo haces tú? En nada ha cambiado al día de hoy la situación. E inclusive vemos mucha más gente extraviada de los caminos de Dios y por supuesto de su santidad. Mire las noticias, es una locura. Lo peor es que muchos creen que están bien y que no es necesario ser cristianos nacidos de nuevo. Pero eso es totalmente contrario a lo que nos enseña la Biblia, porque el único camino para salvación y perdón de todos nuestros pecados es creer en nuestro Señor Jesucristo y recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Entendemos que no tenemos que ser necesariamente pastores para poder llevar a las almas al reino de los cielos, no. Porque lo importante es compartir nuestro testimonio de vida, enseñando la forma en la que Cristo nos rescató a nosotros. Predicar la palabra de Dios nos hará obreros que multiplicaron sus dones y talentos, ganando vidas para la gloria de Dios. La compasión fue la que movió a Jesús a capacitar a un grupo de obreros para que ellos también tuvieran compasión de otros. Por eso les dijo en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más hay que hacer? Verso 20. Enseñándoles, esto no era solo a los apóstoles, es también a usted y a mí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es para nosotros. Déjame decirte algo. Cristo te ama y quiere salvarte junto con tu familia. Si tan solo puedes recibirlo en tu corazón como tu Rey y tu Señor. Romanos capítulo 10, versos 8 al 13, enseña lo siguiente. Romanos 10, 8 al 13. Dice su bendita y sagrada palabra. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. ¿Y cómo hacemos eso? Cerca de ti está la palabra. Cristo, en nosotros, nuestra esperanza de gloria y nuestra victoria, que por su amor y gracia nos permite predicar el Evangelio para cambiar el mundo. A mí me impresiona lo que el Señor Jesucristo dijo a Pedro: a ti te he dado las llaves del reino de los cielos. Y a veces hemos malentendido esto porque pareciera que lo que el Señor nos dijo no fue deja entrar a la gente, o usa la llave que es el Evangelio, la predicación del Evangelio para que otros se salven. Parece que lo que entendimos fue te di esa llave para que tú decidas a quién dejas entrar y a quién no. Dios no te ha constituido como juez. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces uno no le predica a alguien que considera a uno que es pecador porque uno considera que esa persona no merece perdón de Dios y no merece salvarse. Entonces tú no vas a entrar. Dios me dio la llave, que es el Evangelio, a ti no te voy a predicar. No es así. Colosenses capítulo 1, versos 26 al 27 dice, Colosenses 1, 26 al 27, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La compasión. Eso es lo que la gente necesita, más que cualquier otra cosa en este mundo. Necesitan que alguien llegue a ellos con la compasión de Dios. La compasión es un anhelo profundo que responde a las necesidades de las personas. Es un término mucho más profundo que la lástima. La lástima no hace nada. Solo siente pena por las personas. Pero la compasión tiene que hacer algo por ellas. Tiene que moverse. Tiene que actuar.
Dios pudo haberse quedado en su trono diciendo, ay, pobrecitos, cómo sufren ellos. Hay que hacer algo. Y vino a este mundo. Dios se mueve por compasión. Alguien dijo, lo que sujetó a Jesús en el madero no fueron sus clavos, fue su amor por nosotros, fue su compasión por nosotros. Dios se mueve por compasión. Él tuvo compasión de usted y de mí cuando estábamos bien perdidos. No merecíamos que Él nos mirara, pero con lazos de amor nos atrajo por pura misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para no extender misericordia por aquellos que estaban en algún tiempo o que están como nosotros estuvimos en algún tiempo? Dios se mueve por misericordia y su cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, debería moverse también por lo mismo. Dios se mueve por compasión. Y la vida de Jesús en la tierra fue un ejemplo vivo de esa compasión en acción. La compasión fue el móvil de todo el ministerio de Jesús. Lo movió a multiplicar esa compasión, los panes y los peces. Le movió a sanar a los enfermos. La compasión le movió a echar fuera a los demonios, a resucitar a los muertos y hasta morir en la cruz por compasión. Esa misma compasión es la que Él desea manifestar por medio de tu vida y por medio de la mía al mundo. Somos el cuerpo de Él. Es algo maravilloso, ¿no es cierto? Es asombroso darnos cuenta de que somos el único cuerpo que Jesús tiene ahora en la tierra. Somos el cuerpo de Jesús. La iglesia es la manifestación física de Dios en la tierra. Somos su cuerpo. Su sanidad tiene que fluir a través de nuestras manos y de nuestra fe, a través de una palabra de aliento, a través de una palabra de ánimo. Su compasión debe movernos para dar al hambriento, echarse afuera a los demonios y poner en libertad a los cautivos. Algunos dirán, pero es que yo no tengo esa clase de compasión. Yo tengo compasiones conmigo mismo. Sí, tienes la compasión. Si el Espíritu de Dios mora en tu vida, la tienes porque Él es esa clase de amor. Lo único que necesitas hacer es ponerla en acción. Deja que fluya a través de tu vida. 1 Corintios 3:16 dice. 1 Corintios 3:16 dice. Claro, por eso las oraciones son, Señor, dame a mí, mis hijos, mi familia, mi negocio, mi. 1 Corintios 3:16 dice. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está adentro. Pero a veces el cuerpo es rebelde y no le deja hacer lo que el Espíritu quiere. El Señor quiere tener compasión con nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, vive en nosotros, entonces podemos ser compasivos. ¿Cómo? Así como lo hizo Jesús cuando estuvo en el mundo, por medio de la oración y la comunión con el Padre. Estudia los Evangelios y nota cuánto tiempo Jesús pasó a solas con el Padre. Ese tiempo a solas con el Padre fue determinante. Ese tiempo a solas con el Padre puso en acción la compasión, y de allí el título del mensaje. Ese tiempo a solas con Dios fue el que hizo que la compasión de Dios estuviera en él. Ese tiempo a solas con el Creador hizo que sintiera lo que Dios siente por el sufrimiento de la humanidad. Y eso movió sus entrañas, porque ese es otro significado de compasión, con las entrañas. Lo que él pudo ver en el corazón
de su padre, movió sus entrañas y decidió hacer algo. Y lo conmovió tanto que siempre que se encontraba con una necesidad, él recordaba lo que su padre siente por los necesitados. Por eso la satisfacía por medio del poder de Dios. Esa misma compasión la descubrió Isaías cuando en una visión, dice la Biblia, que entró en la misma presencia de Dios y él observa a Dios sentado en su trono y unos serafines que tenían 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 volaban. Eso está en Isaías 6, lo puede encontrar ahí. Y con 2 se cubrían los pies y decían, Santo, Santo, Santo. Y cuando Isaías se percata que está en la misma presencia de Dios, él dice, ay de mí que soy un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Él tuvo convicción de pecado, pero no solo eso. Entrar a su presencia le llevó a escuchar el corazón de Dios. Y mire lo que escuchó cuando entró a la presencia. Esto me impresiona mucho porque si nosotros no hemos sentido la compasión de Dios es porque jamás hemos entrado a la presencia de Dios. Aunque hayamos hecho muchas oraciones. Padre, yo te doy gracias. Y eso suena bien, pero la persona que verdaderamente entra a la presencia de Dios, indiscutiblemente va a sentir la compasión de Dios por la humanidad. Mire lo que sintió Isaías. Isaías 6:8. Dice esto. ¿Cómo es posible que nosotros, que entremos a la presencia de Dios y no escuchemos aquello por lo cual Dios está clamando y gimiendo todos los días y nosotros seamos indiferentes a su clamor? Isaías 6:8. Mire lo que hay en el corazón de Dios cuando verdaderamente entramos. No hay solo bendiciones, hay un Dios clamando por el mundo. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que me decía, mire este lamento de Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El privilegio de venir a predicar el Evangelio no es dado a los ángeles, ni siquiera al mismo Dios, sino a nosotros, su cuerpo. ¿Quién irá por nosotros? Eso fue lo que escuchó Isaías. Dios clamando, yo quiero que se salven. Ellos no saben lo que les espera. ¿Quién les dirá? ¿Quién les predicará? Y hay una iglesia enfocada en pedir empleos, en carros, en casas. Entonces respondí yo, heme aquí. No dice envía el de allí, envíame a mí. Envíame a mí. Yo quiero ir. Yo quiero calmar tu dolor. Yo quiero tener ese tipo de compasión que tú tienes por el mundo. Por su comunión con Dios. Esta misma compasión que Dios siente por los perdidos, también la descubrió el profeta Jeremías. Y es que siempre que vas a la presencia de Dios verdaderamente, tú no vas a escuchar otra cosa. Ay, hijo, te estaba esperando. Mira, tengo una bodega con todas estas bendiciones que tú me has... No. Eso no es lo que uno escucha. Cuando uno verdaderamente ora, entonces escucha esto. Jeremías capítulo 8, verso 18 al 22. Jeremías 8:22. Dice, mira lo que hay en el corazón de Dios. Está el Señor hablando. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Verso 19. He aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey?
¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla? Los que andan con su idolatría, con vanidades ajenas. Verso 20. Pasó la siega. Terminó el verano. Y nosotros no hemos sido salvos. Y Dios llora por eso. Verso 21. Mire lo que hay en el corazón de Dios. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. Verso 22. Y se pregunta el Señor: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay quien vaya y predique y sane? ¿No hay allí médico? ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a proclamar libertad a los cautivos. Esa misma compasión por su pueblo fue la que hizo que descendiera de su trono de gloria y se le revelara a Moisés por medio de una zarza que ardía y no se consumía. Éxodo capítulo 3, versos 7 al 10. Cada vez que vamos a la presencia y verdaderamente entramos al lugar santísimo, no nos quedamos en el atrio, ni siquiera en el lugar santo, vamos a descubrir el corazón de Dios. Y esto es lo que hay en su corazón, Éxodo 3, 7 al 10. Moisés se acerca a la zarza que arde y no se consume, y Dios le dice: no, quítate el calzado. Y Dios empieza a hablarle. Dijo luego Jehová, ahí está en la presencia, entró al lugar santísimo donde está la misma presencia de Dios y escuchó lo mismo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Mira, un Dios que está atento a lo que está pasando con su pueblo, que se duele por la necesidad de su pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, porque yo no soy indiferente a lo que ellos están pasando. Y dice, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluya leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Verso 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, que lo movió la compasión. Sin embargo, encontramos a un Moisés diciendo: yo no sé hablar, envía a otro. Compasión. Dios nos llama en este día a que sigamos su ejemplo. Dedica tiempo a la verdadera comunión con el Padre. Medita en la compasión de Dios hasta que surja con intensidad en tu interior. Tal vez no sé si no te habías dado cuenta el por qué has pasado por pruebas y por problemas, para que aprendas a entender el dolor que otras personas sufren con eso que tú hoy estás sufriendo. A ver si se despierta un poco tu compasión por otros. Estimúlala hasta que el deseo de ver a otros libres llegue a ser una prioridad en tu manera de pensar. Jesús te ha enviado para alcanzar y tocar a este mundo sediento de su amor y de su compasión. Si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Los siervos de Cristo son sus representantes en esta tierra
son sus obreros, son su cuerpo, son los conductos por los cuales ha de obrar. Dios pudo haber venido y haber libertado a Israel que se encontraba en Egipto, pero necesitaba un canal, Moisés. Y lo esperó 80 años. Él desea ejercer a través de ellos su poder curativo, su poder liberador, su poder sanador. En las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. Una vez ungió con barro los ojos de un ciego y le ordenó. Juan capítulo 9, verso 7. Juan 9, 7 dice su palabra. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Lo que curaba era el poder del gran médico. Pero él empleaba medios naturales. A muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo les dijo, Juan capítulo 5, verso 14. Juan 5, verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y así enseñó que la enfermedad es resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. Le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. El problema con tu enfermedad es tu pecado. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel y le enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. El gran médico que sanó a los enfermos en Palestina había hablado a su pueblo desde la columna de nube diciéndole lo que debía hacer y lo que Dios haría por ellos. Escuche esto. Éxodo capítulo 15, verso 26. Éxodo 15, 26. Esto lo dijo Dios. Escuche. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál es la voz de Jehová tu Dios? Su palabra. Si oyeres atentamente sus mandamientos e hicieres lo recto, no es solo con tener el conocimiento, sino eso que oyes, ponerlo en práctica. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres, oyeres e hicieres, lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna, óigase bien, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Allí se le reveló el Señor a Moisés como Jehová Rafa. Ay, yo quiero que tú me sanes, Señor. El Señor dice, hay una forma. Obedece mis mandamientos, haz lo recto, y yo te prometo que la enfermedad no va a tocar tu cuerpo. Cuando el pueblo cumplió estas condiciones, se le cumplió la promesa. El libro de Salmo 105, 37 así lo registra. Salmo 105, 37 dice, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. No hubo enfermo. Hasta que empezaron a hacer sus ídolos de becerros de oros y demás. Captemos el espíritu de Jesús, el gran maestro. Aprendamos del amigo de los pecadores cómo ayudar a las almas enfermas de pecado. Su corazón siempre se conmovía con la angustia humana. ¿Por qué somos entonces tan fríos e indiferentes? ¿Por
qué nuestros corazones son tan poco empáticos? A Jesús se le criticaba porque comía con pecadores. Y hoy su cuerpo no quiere tener nada que ver con los pecadores. Es que tú eres demasiado pecador. Tu pecado es muy grande. No puedo juntarme contigo. Cristo se colocó sobre el altar del servicio como un sacrificio vivo. ¿Por qué entonces somos tan recios a entregarnos a la obra a la cual Él, aquel que decimos amar, consagró su vida entera? Algo debe hacerse para curar la terrible indiferencia que se ha adueñado de nosotros. Doblemos nuestras cabezas en humillación al ver cuán poco hicimos de lo que pudimos haber hecho para sembrar las semillas de la palabra en los corazones. Cuando nos convirtamos, cambiarán nuestros deseos. Cuando nos convirtamos verdaderamente, nuestras prioridades no serán las cosas de este mundo, de gozar de tranquilidad y elegancia. No. Cristo conformó sus deseos y anhelos estrictamente a su misión. La misión que llevaba la insignia del cielo. Él subordinó todo a la gran tarea que vino a realizar a este mundo en favor de la raza caída. Cuando en su juventud su madre lo encontró en la escuela de los rabinos y le preguntó: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Él les contestó lo siguiente, en Lucas capítulo 2, versos 48 al 49. Lucas 2, 48 al 49. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, y estaba Jesús pequeño. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Tenía 12, 13 años, no sé. Verso 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El Señor nos hace hoy un llamado a hacer mayores esfuerzos para alcanzar a las almas perdidas, y eso incluye a nuestro círculo cercano también. Cuando vemos a Jesús, Él no solo predicaba, sino que también demostraba ser el Mesías, supliendo sobrenaturalmente las necesidades del pueblo. Jesús curaba milagrosamente enfermedades y aflicciones de todo tipo. Estos milagros de curación verdaderamente demostraron que Jesús era el verdadero portador del reino de los cielos y que Él era quien lo estaba trayendo a la tierra, y nos dio a nosotros esa misma misión. Mire, esto no es una sugerencia. Que alguien diga: esta palabra es para mí. Mateo 10:8 dice, Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. La misión a la que Jesús nos llama es la misma que le dio a sus apóstoles. Una misión de compasión, una misión de misericordia, una misión de gracia, una misión de fe. Lastimosamente muchos que se autodenominan discípulos de Cristo la rechazan. Son pocos los que aceptan el llamado. Jesús fue sabio al enviar a los apóstoles de 2 en 2 para que se proveyeran mutuo ánimo,
Al principio limitó su alcance prohibiéndoles ir a los gentiles y a los samaritanos. Era necesario que primero llegaran a los judíos. Si hubiera sido al contrario, los judíos habrían tenido más argumentos para rechazar a Jesús. Su propósito fue ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, un pueblo con necesidad del Evangelio, como todos los demás, pero empezó por su casa, para luego entregar el Evangelio a los samaritanos, después a los prosélitos y finalmente a los gentiles. Empecemos por nuestras casas. Este orden aún se cumple en medio de la iglesia. Cuando conocemos a Cristo, los primeros que deben ser impactados con el poder del Evangelio y nuestro testimonio personal son los más cercanos, nuestra familia y amigos. Después, la misión tendrá que extenderse al lugar que el Señor disponga para el cumplimiento de su palabra, llegar hasta lo último de la tierra. Lo importante es entender que es una misión de compasión, ya que, como discípulos de Jesús, debemos continuar el ejemplo que nos enseñó el Maestro. Predicar el Evangelio, ofreciendo amor, misericordia y libertad de la esclavitud del pecado, ministrando sanidad espiritual, emocional y física en el nombre y autoridad de Jesús, a todo el que lo necesite. Es una misión de gracia que nos lleva a consagrar nuestras vidas para el ministerio, dando a otros de lo que hemos recibido por gracia. Esta es una misión de fe. ¿Por qué? Porque demanda confianza en Dios como el sustentador de su obra. Él es quien guía, provee y nos habilita para servirle, de tal manera que debemos estar preparados para experimentar el rechazo de algunos y la aceptación de otros. En los planes de Dios siempre habrá una persona y un lugar para llevar el Evangelio. Quizás oramos para que el Señor levante obreros para su obra, pero no nos incluimos en la lista. ¿Estaremos dispuestos a escuchar su llamado hoy? Termino con esto. Vamos a sentir compasión si ésta no se pone en acción. De nada nos sirve pasarnos la vida sintiendo lástima por el que sufre a nuestro lado. ¿Cómo heredo el reino de los cielos?, preguntó este maestro de la ley, y Jesús le empezó a contar una historia del buen samaritano. Y hubo un hombre que había quedado casi medio muerto. Y el sacerdote pasó. Y así a veces hemos sido nosotros. Viendo personas que están heridas incluso dentro de los mismos hogares. Esposas heridas, hijos heridos, padres heridos. Y vemos la necesidad y decimos, ay, pobrecito, cuán grande es la inseguridad en este mundo hoy día. Ya no se puede salir. Y el sacerdote pasó de largo. ¿Y por qué? ¿Qué hace un sacerdote? Tal vez iba a presidir la reunión de ese día, a hablar del amor de Dios a su iglesia. Después pasó el levita, y el levita tenía que seguramente servir en el templo, recoger las ofrendas, yo no sé si atender la puerta, dar la bienvenida. Él iba a servir y no tenía tiempo para tener compasión y ay, pobrecito. Y se fue y tampoco hizo nada. Pero Jesús contó que vino un samaritano considerado por los mismos judíos como una raza impura. Este samaritano sí tuvo verdadera compasión y descendió de su cabalgadura e hizo algo por este hombre y no lo dejó allí. Lo subió a su caballo y lo llevó al mesón y dijo, todo lo que este hombre necesita me lo anotan en mi cuenta, que cuando yo venga lo pago. Eso es compasión en acción. Lo demás son buenas intenciones y el cementerio está lleno de gente con buenas intenciones. Dios amado, gracias con todo mi corazón por esta verdad que revelas hoy a nuestras vidas. Es poder de Dios tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a entender que tú nos has estado hablando es a nosotros. Esto no es para otros. El llamado no es para los pastores.
el llamado también es para mí. Ayúdame a entender que tú eres un Dios compasivo, que en lo profundo de tu corazón lo que hay es compasión por la humanidad que se pierde. Entonces, ¿ante qué Dios hemos venido a acercarnos o nos hemos venido a presentar nosotros si nunca hemos captado lo que tú sientes por el mundo perdido? Danos el privilegio de entrar al lugar santísimo y ver lo que vio Jeremías, Isaías, y poder contemplar que tú sigues gimiendo por las almas que se pierden sin Cristo. Que hoy podamos decir como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Tú quieres que yo lo haga y quiero hacerlo. Tal vez no tengo la suficiente preparación, pero sé que si tú estás en mi vida, tú lo vas a hacer. Ayúdame a tener verdadera compasión por el mundo que se pierde. Tú nos entregaste a nosotros las llaves del reino de los cielos, no para decidir a quién dejamos o no dejamos entrar, dependiendo de si son para nosotros pecadores o no, sino para que todos entraran, el mayor número de ellos. Ayúdanos a tener esa genuina compasión que nos lleve a entender la necesidad del otro, a abrazarlo, a consolarlo, a enseñarle cuál es el camino que conduce a la vida eterna. Dios amado, quita de nuestro corazón el egoísmo que nos lleva a estar pensando solo en nosotros, como si no existiera nadie más en el mundo. Nos convertimos en los dioses de nuestra propia vida y no vemos más sino nosotros y nuestra necesidad. Quita el velo de nuestros ojos y ayúdanos a entender que nuestros padres tienen necesidad, que nuestros hijos tienen necesidad, que nuestros vecinos tienen necesidad. Ayúdanos a hacer algo. El mundo necesita de ti, nosotros somos tu cuerpo. Que el mundo pueda experimentar esa compasión que se experimentó cuando tú estuviste en medio de nosotros, recorriste las aldeas, pueblos, dedicaste tiempo, esfuerzo, trabajo. Tal vez mucha gente no lo agradeció, pero lo hiciste por compasión. Ayúdanos a tener ese tipo de compasión genuina que es fruto de tu Espíritu Santo, que nos lleve a seguir adelante aunque seamos despreciados, que nos lleve a seguir avanzando, a llevar muchas más personas a los pies de Cristo. Gracias por esta palabra que atesoramos en nuestro corazón. Gracias por la corrección y por el amor tan grande que tú nos tienes. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y cuando Dios nos habla es para ponernos en acción. Así que vamos a empezar a dar pasos de compasión por los demás y a dejar de estar pensando tanto en nosotros, de nosotros y de lo que nos hace falta. Dios se encargará. No olviden suscribirse, mis amados, en nuestro canal de YouTube. Ahí está. Suscríbase, active la campanita de notificaciones para que le avisen cuando volvamos a publicar algo nuevo. Una excelente noticia y es que ya vamos a comenzar en la programación de Verdades Eternas Radio, que usted puede conectarse a ella a través de www.verdadeseternas.co en alianza con el Ministerio Enfoque a la Familia. El pastor Sixto Porras estará con nosotros en nuestra programación. No se pierda sus programas excelentes enfocados en el fortalecimiento del hogar, de la familia, de la pareja. No se lo pierda. En Verdades Eternas Radio empezamos con Enfoque a la Familia. Damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Entran 2 programas nuevos a nuestra programación y seguimos trabajando para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. A todos ustedes, mil gracias. No olviden, es vano sentir compasión si ésta no se pone en acción. Les abrazo en el amor de Cristo. El Señor me los bendiga siempre. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos.
Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.